En Latinoamérica. Buenas tardes a las personas que nos están visitando en nuestro sitio web en esta tarde. Este día vamos a hacer esta presentación de este libro. En primer lugar, les pido que aquellas personas que nos están viendo, al menos nos manden un mensaje, de tal modo que sepamos que estamos en conexión. Principalmente si nos mandan un mensaje de quiénes son, cuáles son sus inquietudes, qué expectativas han tenido al unirse a esta transmisión en línea o online, ¿no? En esta tarde, pues estamos presentando, esta tarde en Italia, estamos presentando este libro, El discernimiento vocacional del padre Enrique Tapia Sáenz. Al inicio de esta presentación, vamos a tener un saludo de nuestro rector, el padre José Oyarzún, el rector de esta universidad que lleva adelante este trabajo universitario al cual se une el Instituto Sacerdos, que es el instituto dedicado a la formación permanente de sacerdotes y otros cursos que hacemos a lo largo del año, y que yo pasaré la palabra a nuestro rector. Como les digo, si tienen algún comentario, pueden ponerlo en el chat. Yo estaré respondiendo el chat. Igualmente, después del final de esta transmisión, cualquier otro comentario que tengan, cualquier inquietud, algún comentario o algún contacto que desean tener con los que esta tarde van a estar aquí presentes, vamos a poder tener una conexión directa. Yo paso la palabra al padre José Oyarzún, el rector de la Universidad Regina Apostolorum. Ante todo, buenas tardes o buenos días si estamos en América, que nos están siguiendo. Para mí es un gusto poder estar aquí en la presentación de este libro del padre Enrique Tapia, con quien por otra parte coincidimos hasta en nombre y apellido. Mi segundo nombre y mi segundo apellido es Enrique Tapia también. Hemos sido compañeros durante años de comunidad y me da mucho gusto este fruto de un trabajo pues, intelectual que, por otra parte, se coloca al interno del esfuerzo que está haciendo, que hace el Ateneo, nuestra institución, como misión para colaborar en la formación de agentes de pastoral, de formadores, que es una de las características que tiene también el Instituto Sacerdos al interno de la misión global del Ateneo Regina Apostolorum. Y precisamente este libro, El discernimiento vocacional, claves para el acompañamiento según San Juan de Ávila, creo que pues de algún modo va a un aspecto que es esencial en lo que es la formación de futuros sacerdotes, y es precisamente el discernimiento. Primero el discernimiento vocacional, lo específico del libro, pero por otra parte es algo que debemos emplear toda nuestra vida para descubrir la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere para nosotros. Y es una ayuda especial que hacen los formadores para los seminaristas. Por eso me parece que este libro puede ser un instrumento muy adecuado para ayudar a los formadores, que luego a su vez tienen que ayudar a este discernimiento personal de cada uno de su propia vocación. Por lo tanto, yo espero que este libro que estamos presentando ahora, ojalá tenga una adecuada difusión, una adecuada acogida, y que pues espero que sea también de mucho provecho para todos aquellos que lo puedan leer. Felicito al padre Enrique por este trabajo, es un trabajo serio, profundo, estructurado, y que se inspira en este doctor de la Iglesia que es San Juan de Ávila, que por otra parte es un ejemplo para todos nosotros, no solo en el aspecto de discernimiento vocacional, sino que precisamente santidad de vida y sabiduría
que no están contrapuestas una con otra, sino al contrario, creo que en él se ven reflejados y nos da una orientación para nuestra vida de mucha actualidad. El discernimiento nunca deja de ser actual, porque siempre tenemos que estar eso, discerniendo la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, dejo nada más esto. Gracias, Padre Enrique, y felicidades por este libro. Agradecemos este saludo al Padre Enrique Oyarzún, el rector del Ateneo Regina Apostolorum. Y ahora pasamos a una primera presentación, digamos una presentación también hablando sobre el tema de este libro de Monseñor Jorge Carlos Patrón Won. Muchos de ustedes ya lo conocen. Él es un obispo mexicano, un arzobispo, porque como él algunas veces lo ha comentado, pidió al Papa Francisco tener un pueblo que en este caso son los seminaristas. Él fue obispo de Papantla, tiene una experiencia pastoral como obispo. También ha sido ahora el secretario de los seminarios para la Sagrada Congregación del Clero. Ha realizado sus estudios, obviamente, en el Seminario Conciliar de Yucatán, de donde él es originario. Ha realizado también estudios de teología espiritual y de psicología en la Pontificia Universidad Gregoriana. Ha formado parte del equipo formador del Seminario Conciliar de Yucatán y desde el año 2000 fue rector del Seminario Conciliar de Yucatán. O sea, es una persona, yo personalmente lo conozco, y es una persona que tiene experiencia, es una persona que tiene una experiencia del campo, además de sus estudios. Ha sido también presidente de la Organización de Seminarios Mexicanos y también ha formado parte de la comisión y ha sido presidente de la Organización de Seminarios de Latinoamérica, del CELAM. Por lo tanto, es una persona que tiene una experiencia en este campo bastante profunda, conoce, digamos, en el ámbito de Latinoamérica, conoce todo el territorio, pero no solamente en el campo de Latinoamérica, porque en estos años, al menos mi experiencia aquí en Roma, es de un padre que ha estado cercano a muchos colegios, siempre se ha hecho muy presente, muy accesible, y desde el año 2009 desde el año 2012 ha tenido un trabajo muy cercano con su santidad a través de este dicasterio, cuando el Papa Benedicto decidió pasar el dicasterio de la formación sacerdotal de educación católica a el clero. Entonces le damos la bienvenida y él nos va a hablar un poco sobre el discernimiento, un tema que pareciese que nunca va a pasar de moda. Es un tema que siempre va a estar presente, pero además es un tema que hay que redescubrir en la historia. Creo que esto también es muy importante en este libro. Es un tema que tenemos que redescubrir en la historia con la situación actual, con el mundo actual en el cual nos encontramos. Entonces, paso la palabra a Monseñor Jorge Carlos Patrón, que estará ahora en conexión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a nuestros amigos, hermanos y hermanas aquí en Europa y buenos días en América. Muchas gracias al Ateneo Regina Apostolorum y también a Sacerdos y por supuesto al Padre Enrique Tapia por esta invitación para estar con ustedes y hacer esa brevísima presentación sobre el discernimiento. Preparé aquí, vamos a ver,
pequeño PowerPoint que nos va a ayudar en esta presentación sobre el libro El discernimiento vocacional, claves para el acompañamiento, según San Juan de Ávila. Es un libro que trae la experiencia y también el estudio del padre Enrique Tapia. Estoy tratando de, un momentito, tratar de, generalmente pasa esto en las, estoy tratando de moverlas. Un momentito. A ver si... Sí. Intentando, por alguna razón no está sirviendo. Permítame. Creo que... Sí. Vamos a ver si... Sí. Muy bien, ahora sí. Antes que nada, cuando hablamos de discernimiento vocacional, no nos estamos refiriendo simplemente a un momento puntual, especial, único en la vida. Generalmente los jóvenes y también los adultos piensan que cuando se habla de discernimiento se piensa en ese proceso de búsqueda de encuentro a una vocación específica dentro de la iglesia. Sería pensar en esto es limitar y reducir la experiencia cristiana de discernimiento, porque no consiste solo en un momento en que un joven desea ingresar a un seminario o una casa de formación, ni tampoco termina ese proceso de discernimiento cuando se ordena sacerdote o cuando hace votos perpetuos. Para que el discernimiento se lleve a cabo es necesario realizar una obra y tener una visión mucho más amplia, mucho más ambiciosa, que tenga una mayor profundidad y cuente con un horizonte más amplio. Y creo que este horizonte más amplio, general para todo cristiano, lo presenta el Papa en la última exhortación, Christus Vivit. En este sentido, el Papa Francisco, cuando habla de la importancia del discernimiento, toca un punto importante y central, que es la conciencia cristiana. Se trata de formar permanentemente una conciencia cristiana, con todo lo que implica. Es decir, que permite que el discernimiento crezca, la conciencia cristiana, en una hondura, pero sobre todo en una fidelidad a Dios. Formar la conciencia es camino de toda la vida, en el que se aprende a nutrir los sentimientos propios de Jesucristo, asumiendo los criterios en sus decisiones, las intenciones y el estilo de vida. Sería el seguimiento a Jesús. Y por esto, tanto el discernimiento como la formación de la conciencia es un elemento connatural, permanente en la vida de un cristiano, de un sacerdote, de una persona de vida consagrada, que no se reduce a un momento en la vida, ni unos cuantos años de la vida, sino para toda la existencia. Y en este sentido, teniendo esta visión amplia, humana y cristianamente, podemos encuadrar cómo lo que nos presenta el padre Enrique Tapia Sáenz en este libro de discernimiento vocacional, con los elementos esenciales del discernimiento hacia la vida sacerdotal, según los aportes de San Juan de Ávila, pueden ser tomados también como claves de discernimiento,
especialmente en cualquier momento de la vida y durante la vida para cualquier vocación cristiana. Voy a hablar de cosas que tal vez ya sabemos, pero que es bueno encuadrarlas desde esta visión cristiana y vocacional específica. El Papa Francisco se habla de dos miradas: la mirada de Cristo, que es una dirigida a Dios, que es al Padre, y otra que es dirigida a los hombres, a nuestros hermanos. De ahí que la conciencia de Jesús, el origen y también el fin de sus decisiones, de sus intenciones, es precisamente la mirada a Dios Padre, los proyectos de Dios Padre, y dirigida siempre en relación a las necesidades reales, concretas, actuales de los hermanos. Y estas dos miradas son las que permiten que un ser humano, un hombre o una mujer, se esté continuamente configurando a Jesucristo. Ese es el objeto del discernimiento constante: configurar nuestro estilo de pensar, de vivir, a la mirada de Cristo, que está siempre dirigida, centrada a Dios y a nuestros hermanos. Padre, creo que puso su mute. Padre Jorge, creo que puso su mute. Pero también las dificultades es porque la persona no dirige su mirada a Dios ni a los hermanos, sino se dirige esa mirada hacia sí mismo. Es un proceso de acompañamiento formativo. Disculpen de nuevo, pero no está funcionando por alguna razón. Permítame. Es un proceso de acompañamiento formativo, es el que tiende gradualmente a ser de un futuro presbítero que sea capaz de interpretar su propia vida, la realidad de la vida humana, conforme a la voluntad de Dios y conforme a la luz del Espíritu Santo, y siguiendo como referencia el Evangelio. Por ello es necesario que el centro de su vida sea Jesucristo, y desde Él su vida, sus sentimientos, que un hombre o una mujer de discernimiento aprende a leer su propia existencia. Las ratios fundamentales habla precisamente del primer ámbito de discernimiento, es la vida personal, que consiste en integrar la propia historia, la propia realidad de la vida espiritual, de tal modo que la vocación al sacerdocio no permanezca como encapsulada en un ideal abstracto, que no corre el peligro de reducirse a una mera actividad práctica, organizativa, ajena a la conciencia de la persona, al corazón y al afecto de la persona. En términos que el Papa Francisco ha hecho muy popular, no se trata de ser simplemente funcionarios o ser simplemente trabajadores de una organización. Discernir evangélicamente la propia vida significa implicar la propia existencia, cultivar diariamente un estilo de vida que permite acoger e interpretar con responsabilidad, con conciencia, con libertad, el orientamiento que se va descubriendo que quiere Dios en el aquí y ahora. Otro ámbito de discernimiento importante es la otra mirada en relación a los seres humanos, a nuestros hermanos, porque todo discernimiento ha de leerse en lo que hoy llamaríamos una clave misionera. El Papa Francisco en Christus Vivit dice que somos llamados por el Señor a participar de una obra creadora,
prestando un aporte al bien común a partir de los dones, de las capacidades que hemos recibido. En este sentido son pertinentes esas palabras del Papa Francisco, que nos dice que la misión está en el corazón del pueblo, es decir, no es simplemente una parte de la vida, no es un accesorio, no es una ocupación, no es ni siquiera un adorno, una cualidad, sino un apéndice de la existencia. El Papa dice que para un cristiano misión se conjuga como yo soy misión, yo soy misión. Y para nosotros cristianos como comunidad decimos que nosotros somos misioneros. Entonces, esta comprensión cristiana del discernimiento nos libera de cualquier tipo de autorreferencialidad, fuera de cualquier proyecto muy de moda de culto a la personalidad o al culto personal, a un propio proyecto de autorrealización, sino se vive de acuerdo a una lógica diferente de entrega, de donación de la persona en la iglesia, según un designio de Dios, en un contexto muy concreto, muy histórico, que es el que cada ser humano vive. En este amor a Dios y a la humanidad que permite confirmar una vocación sacerdotal o cualquier vocación específica. Ante esta pregunta, podemos preguntar cuál es la misión fundamental de un sacerdote y de una persona consagrada. Y es aquí donde San Juan de Ávila responde claramente, hablando de que para una persona consagrada y para un sacerdote es la caridad para con todos y la caridad en la oración. Él dice, si se saben bien orar, importunar a Dios por los prójimos y amansarlo y hacer amistades entre Dios y los hombres y sentir males ajenos y llorarlos y sentir lo que no conocieron y lo que no vieron, eso es caridad. Caridad para con todos, oración para con todos. Es lo esencial de la misión de un sacerdote y de una persona consagrada. Y esto se confirma en los escritos de San Juan de Ávila. Pero también hay que decir que el discernimiento vocacional no depende solo de quien es llamado, sino también la vocación, como dice la Ratio Fundamentalis, debe ser confirmada. Y aquí entra la mirada de la Iglesia, porque la misión de la Iglesia consiste en cuidar el nacimiento, en cuidar el acompañamiento, el discernimiento, el desarrollo de todas las vocaciones. Y, por supuesto, especialmente la vocación al sacerdocio y a la vida consagrada. Y sobre este punto me permito recordar que la Iglesia ha de cerciorarse en la idoneidad de los candidatos, de aquellos que son admitidos a un servicio, es un servicio eclesial, es un ministerio, es un servicio a nombre de la Iglesia, no es simplemente un hobby personal. Es aquí donde San Juan de Ávila, de una manera genial, habla de la importancia de lo que hoy llamaríamos diferentes partes de las dimensiones de la formación. Yo voy a colocar aquí un ejemplo. Cuando San Juan de Ávila habla sobre la madurez humana de un candidato. Da un ejemplo muy interesante, porque es la expresión de por qué no todas las personas pueden donarse como ministerio de la Iglesia a tiempo completo por toda la vida. Él, por ejemplo, habla sobre la madurez humana y coloca este ejemplo tan sencillo. Un hombre con 4 o 5 arrobas, esa es una medida del tiempo de San Juan de Ávila, 4 o 5 arrobas de peso, si anda encorvado con ello, ¿qué pasaría con esa persona
si le echaran encima una casa entera? ¿Qué pasaría si le colocan un pueblo entero, ciudades enteras, todo un reino? Pues si todo el mundo estuviese encima de él, la pregunta es, ¿pudiera caminar? ¿Pudiera saltar? ¿Tendría ganas de reír? ¿No le pesaría demasiado este gran peso para poder llevarlo? ¿Podría realmente procurar aliviarse y aliviar el peso de los demás? ¿Podría ayudar a los demás? ¿O se convirtiera esto en simplemente lágrimas y dolor de la propia persona? Pues cuando nosotros entendemos que esta obra sobre nuestros hombros, la carga de nuestros pecados, bastantísima sería para hacernos gemir, y la de nuestro pueblo, según San Basilio, dijo que la de todo el mundo, entonces comenzamos a sentir qué cosa significa ser un sacerdote. Y por eso habla, este es un ejemplo muy plástico de cómo es necesaria una maduración permanente humana y, por supuesto, la necesidad de la gracia, la relación íntima con Jesús y la intervención en cada momento de la vida de la presencia, de la gracia y de la fuerza de Dios. Creo que en este sentido el libro que nos presenta el padre Enrique Tapia viene a renovar, actualizar la riqueza de San Juan de Ávila en contextos eclesiales y contextos también de lingüísticos y pedagógicos muy nuestros. Y este sentido, esta obra del padre Enrique Tapia nos hace reflexionar sobre lo esencial de confirmar la intención de quienes se acerca a las órdenes sagradas, utilizando un poco el lenguaje del maestro Ávila, donde menciona que es necesario que los que han de ser eclesiásticos sean llamados, dice él, el santo dice, no deben ser ingeridos, es decir, que para ser sacerdote, para consagrarse a Dios, debe existir y se debe verificar y ratificar que existe un llamado divino, no simplemente un autollamado. Este llamamiento a veces es difícil de reconocerlo, pero es necesario hacerlo. Y nos dice el autor, analizando que durante el tiempo que sea necesario, es necesario verificar la idoneidad, la rectitud de intención y, por supuesto, la libertad de la persona. Quisiera finalizar esta brevísima presentación recordando que el Papa ha pedido que este año centremos nuestra atención en San José, porque podemos aprender muchísimo de él. Para nosotros, San José es una escuela viviente de discernimiento. Hay que ir a San José para aprender de él, sin poner condiciones previas, diría San Juan de Ávila. San José, nos repite el Papa en aquella bellísima carta que nos ha escrito a todos nosotros, es un ejemplo de cómo responder al Señor con fe, con confianza, con generosidad, pero también con mucha valentía. A San José le pedimos que él, que supo ser un padre, un verdadero padre, nos ayude a todos nosotros a esta paternidad espiritual que se hace servicio, que se hace encarnación y que se hace misión redentora. Muchísimas gracias por este momento que me dan para hablar un poquito sobre el discernimiento general, para poder así abrir a la presentación específica que hará Monseñor Juan Izquierda Bifet. Agradecemos a Monseñor Jorge Carlos Patrón esta intervención. Y ahora damos la palabra a Monseñor don Juan Izquierda Bifet.
Él nació en Lleida el 13 de abril de 1929. Fue ordenado sacerdote el 11 de julio de 1954. Obtuvo el doctorado en teología por la Universidad de Comillas en Madrid. Tiene también su doctorado en Derecho Canónico por la Universidad de Santo Tomás, acá en Roma. Es profesor emérito de misionología en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, director emérito del Centro de Animación Misionera en Roma y ha sido consultor durante 40 años para la Congregación del Clero. Ha sido siempre asesor espiritual del Seminario de Terrazas en Barcelona y canónico de Santa María Mayor. Yo les puedo decir un comentario muy personal. Lo conozco de varios años, cuando ha intervenido siempre en los cursos de formación de formadores en Sacerdos, que es un hombre que tiene experiencia. De hecho, en una ocasión, no sé si Monseñor Jorge Carlos Patrón todavía me está escuchando, pero en una ocasión yo hablaba con él, con Monseñor Jorge Carlos Patrón, y comentábamos cómo para la formación sacerdotal es verdad que se necesita conocer el tiempo de ahora, los tiempos actuales donde estamos formando sacerdotes, pero nunca hay que olvidar la experiencia de la iglesia. Y Monseñor Izquierda Bifet es un hombre de experiencia que nunca la vamos a encontrar. Yo lo decía a Monseñor Carlos Jorge Patrón, la experiencia es difícil encontrarla muchas veces en los libros. Es verdad, somos una universidad, tratamos de poner cosas por escrito, tratamos de hacer investigación, pero Monseñor Izquierda Bifet nos va a hablar de sus estudios aplicados a una experiencia. Y esto es lo que hoy queremos, por eso lo hemos invitado y él nos va a hablar un poco sobre sobre San Juan de Ávila, lo que él ha aprendido de este santo y lo que también él ha experimentado aplicando en tantos años de experiencia, guiando a muchos seminaristas en el camino sacerdotal. Buenas tardes también. Con mucho gusto he escuchado las presentaciones que se han hecho ya con una breve introducción y especialmente la presentación de Monseñor Patrón sobre este libro tan hermoso que les invito a tener y leer, del Padre Enrique Tapia, Discernimiento vocacional. Pero él estudia las claves para el acompañamiento vocacional según San Juan de Ávila. Entonces yo voy a presentar un poquito esta figura de San Juan de Ávila, pero tomando los contenidos del libro. El mérito de este libro es, si ustedes toman el índice, no he hecho PowerPoint, pero se lo pueden imaginar, presenta primero el tema, discernimiento, incluso pues una situación histórica, hace 500 años, en tiempo de San Juan de Ávila, San Ignacio de Loyola, San Carlos Borromeo, etc. Y luego ya se centra en San Juan de Ávila en sí mismo, a ver el discernimiento, la vocación, dónde se basa él, y especialmente todo esto lo aplica a la actualidad. Así que se puede decir ya que al final del libro él propone una propuesta. Realmente es una enciclopedia, pero a mí me toca más bien presentar esta figura de San Juan de Ávila
en relación con este libro. Y ya he dicho, San Juan de Ávila, el doctor de la Iglesia ahora, en tiempo de San Ignacio de Loyola, San Carlos Borromeo, San Francisco Javier, San Juan de Ribera y otros santos y santas. Él tiene muchas cartas. Hoy las cartas casi no existen porque se usa el Internet y se queda a veces una memoria que desaparece. Pero tiene centenares de cartas. Y ya nos han dado algún fragmento, o por lo menos nos ha hecho referencia, y son cartas a jóvenes, a laicos, a religiosos, religiosas, sacerdotes, gobernantes. Es una maravilla. Y cómo va guiando cada persona hacia la santidad, según sea laico, religioso, sacerdote. Y se presenta muchas veces la vocación de un joven, pero muchas veces. Alguno le dice que no, otro le dice que sí, y va dando pautas. Es muy importante, porque incluso pues son cartas que van dirigidas a personajes muy conocidos, como San Juan de Ribera o San Ignacio de Loyola. Pero las cartas, por ejemplo, a un predicador famoso, que es Luis de Granada, dominico, famoso en literatura española, pues cómo le va orientando, porque era uno de sus discípulos. Es decir, tenemos una serie de cartas, un epistolario de centenares de cartas, que todas ellas son de discernimiento vocacional, no solo al inicio, sino toda la vida, incluso personas que sufren, enfermos, han tenido pues una desgracia, podemos decir, o están perseguidas, y les va dando las pautas, discernimiento. Tiene también, como saben, muchos sermones, no han citado alguno. Y, por ejemplo, pues hay un sermón en que habla precisamente de cómo hoy, entonces, se hacía un discernimiento que no era muy exacto. Dice él textualmente, cuando los quieran ordenar, les llevan al examen y les preguntan a ver si saben unos cuantos cánones. ¿Pero de qué va a examinar Dios? De la caridad. ¿Ven? O sea, va en los mismos sermones que son sobre la Virgen, sobre el Espíritu Santo, sobre la Eucaristía y todo el año litúrgico, va guiando a la comunidad por un discernimiento. Y muchas personas se sentían llamadas. Además de las cartas y sermones, pues tiene unas pláticas muy bonitas, sobre todo los sacerdotes. Incluso hay la particularidad, porque en aquel momento que vivía un San Ignacio de Loyola y quería que Juan de Ávila entrara en la compañía, pues él estaba enfermo, todavía podía andar un poco, y allí en Montilla, cerca de Córdoba, le llamaban para el noviciado de los jesuitas de entonces. Y son pláticas, algunas dirigidas a los jesuitas, y les indica cómo hay que hacer el discernimiento en todos los sentidos. Ya que he hecho alusión a los jesuitas, pues de aquella época que San Juan de Ávila, San Ignacio de Loyola, San Ignacio había leído el Audifilia, y el Audifilia es el libro más famoso que tiene San Juan de Ávila. Es Escucha, hija, es un libro dedicado a una joven que era hermana de un discípulo de San Juan de Ávila, y le dedica este libro como cómo hacer un discernimiento, que es la lección divina, tomar la palabra de Dios, dejarse cuestionar qué te pide el Señor y vas siguiendo. Es una maravilla. Me acordaba hoy porque esta misma mañana el Papa ha invitado a dejarse modelar por la palabra de Dios, que hay que escuchar y a ver qué dice la palabra de Dios y qué me dice. Es como, dice, dos amigos que se miran, pero dice el Papa, pero no significa lo que se te ocurre a ti. Has de ver si aquello corresponde a la tradición de la Iglesia, a los santos, etc. Así pues, él tiene estos escritos, cartas, pláticas, el Audifilia, sermones, y tiene unos escritos muy especiales que se llaman memoriales. Se los pidió su obispo, el de Granada, que iba al Concilio de Trento. Incluso se lo quería llevar al Concilio de Trento para que él ayudara en esta sesión tan importante de ese concilio, pero estaba enfermo. Entonces escribió, y allí explica cómo hay que ir reformando
a los sacerdotes, religiosos, laicos, etc. Y de hecho, San Juan de Ávila es el que inició, se llama el fundador también, aunque no era jurídicamente el fundador, una gran universidad del sur de España llamada Universidad de Baeza en Jaén, que formó durante muchos años generaciones de sacerdotes muy sabios y muy santos. Aquí quiero hacer una pequeña observación para ver lo importante que es este tema, saber discernir. Hay que conocer que en aquella época la mayoría de los que se ordenaban sacerdotes no estaban preparados. Y los poquitos que estaban preparados se quedaban en unos cargos que llamaban beneficios y no se cuidaban tanto de la pastoral. Entonces él explica esto en los memoriales y cómo la única solución es crear seminarios, pero que tome el obispo las riendas y que sea él no solo el que oriente, sino el que dé ejemplo de la vida de los apóstoles. Digo esto porque ahora hago una pequeña digresión. El Papa Benedicto XVI, antes de ser Papa, tiene unos estudios sobre este tema. Y según él, Ratzinger, por tanto, los protestantes o reformadores no admitían el sacramento del orden. ¿Por qué? Porque decían, los que se llaman sucesores de los apóstoles no viven como los apóstoles y por tanto no pueden ser sucesores de los apóstoles. Y dice Ratzinger, digo Ratzinger en cuanto teólogo, ¿no? Antes de ser papa, que el Concilio de Trento respondió definiendo que el sacramento del orden existe, pero no explicó suficientemente. En cambio, el Concilio de Trento propuso la reforma del clero a base de los seminarios. Y ahora digo, esto, el Concilio de Trento lo tomó en gran parte de San Juan de Ávila. Por tanto, tenemos aquí cómo este libro tan hermoso del Padre Enrique nos puede ayudar. Claro, dirán, es una figura histórica de hace 500 años. Muy bien, yo les hago esta observación. Toda figura histórica, cualquiera, cualquier santo, tiene una herencia anterior, evangélica, que viene de antes. Él la recibe, la enriquece y la lega al futuro. Pues San Juan de Ávila hay que actualizarlo. No se pueden hacer anacronismos. Anacronismos no, pero basta ver en San Ignacio de Loyola los ejercicios espirituales que son tan actuales hoy como entonces. Entonces, ver a San Juan de Ávila en este sentido, él ha sabido vivir el Evangelio, se centraba casi siempre en San Pablo, tiene comentarios a San Pablo y a San Juan, y cómo él va actualizando lo que ha recibido en aquella época concreta tan difícil, llega a poner soluciones muy concretas en todos los estamentos, también la vida laical, la vida a la familia, etcétera, y cómo este santo hoy nos ha legado una herencia evangélica que nosotros hemos de recibir, enriquecer y legar al futuro. Y esto es lo que me parece que ha hecho muy bien el Padre Enrique con su estudio en este libro tan hermoso. Sí, yo quisiera instar un poquito, nos lo dice Monseñor Patrón, hoy es muy importante el tema del discernimiento vocacional. No basta que sea en el seminario y en el noviciado. El documento de la Congregación del Clero dice que hay que formar a los sacerdotes no solo para saber si tienen vocación y cómo lo siguen, sino para ayudar a otros. Y por tanto el discernimiento vocacional dura toda la vida. No para saber si tengo vocación, ya lo sé que la tengo, sino cómo correspondo, cómo he de ayudar a otros. Entonces tenemos aquí algo que es de mucha actualidad, La ratio fundamentales de la Congregación del Clero insta precisamente en el discernimiento vocacional que debe ser según el seguimiento de los apóstoles, vivido en fraternidad. Me parece que no se ha hecho atención a estos contenidos todavía. Hoy esto es muy importante. Si quisiera terminar también, antes nos lo han puesto con la figura de San José, el Papa nos ha dado un documento para este año, San José con corazón de padre, Patris Corde. Precisamente San Juan de Ávila tiene un sermón muy largo, el número 75, donde explica a San José y cómo él tiene un corazón de esposo respecto a la Virgen.
Entonces va haciendo un discernimiento precisamente de la vida familiar, viviéndola como lo vivió San José. Tiene corazón de esposo, corazón de padre, y el sacerdote y la persona consagrada deben ayudar en este camino. Así que sería una invitación también para este tiempo y para este año. Quisiera ya para terminar, pues además de felicitar, claro, al padre Enrique, pues decir que este documento, este libro, tiene un gran mérito. Y es que resume muy bien el tema, el discernimiento vocacional en sí mismo, una figura histórica en su contexto histórico, qué importancia tiene para la actualidad. Y por tanto, el mismo nos va a ayudar a esto que he dicho, que hay que actualizar los temas. Así como es relativamente fácil actualizar los ejercicios espirituales de San Ignacio, pues actualizar esta figura de San Juan de Ávila y otras, tantos santos que hay en la historia, más modernos también, todos formamos una familia. En esta familia, los dones recibidos son para compartir. Y por tanto, hoy una gran tarea de discernimiento es apreciar el propio carisma en contexto con los demás. Nunca apreciarán bien el propio carisma si no lo ven en conjunto de los carismas eclesiales en general. Y por tanto, laicado, vida consagrada, vida sacerdotal, es la comunión de iglesia. Hay que discernir. Y si logramos presentar una iglesia comunión, coinonía, reflejo de Dios amor, el mundo creerá en Jesús. Verán en nosotros al buen pastor, el signo del buen pastor, o la memoria viviente del Verbo encarnado, como dice el Papa Juan Pablo II para los religiosos. Bueno, aquí termino, solamente como antes nos han dado estos PowerPoints tan bonitos, pues me hacía recordar esto, que San Juan de Ávila dice que los sacerdotes tienen que ser como los ojos de la iglesia, que lloran, y hace la comparación de la viuda de Naím, que si hoy hubiera corazones de madre en la iglesia, dice él, las almas responderían a la vocación propia y a la santidad. San Juan de Ávila es muy mariano y ya no he hecho apenas referencia, pero él tiene muchos sermones sobre la Virgen. Y en todos sus sermones, en todos sus pláticas hace alguna referencia. Es como espontáneo, es como escuchar la palabra de Dios en el corazón, como hacía la Madre de Jesús. Agradecemos a Monseñor Esquerra Bifet por esta intervención. Y en este momento, si alguno de ustedes, yo estoy revisando el chat, si tiene algún comentario, alguna pregunta, aunque no sea resuelta inmediatamente, pero si tienen algo que comentarnos en el transcurso de las siguientes 12 horas, vamos a estar revisando el chat. Y en este momento yo pido que el padre Enrique Tapia tome la palabra y nos haga una pequeña recoger conclusiones de esta presentación del libro, también un poco que nos describa la descripción de lo que llevó a hacer estos estudios, más allá de el trabajo intelectual, pero lo que él ha recogido también como fruto, sea para él personalmente, sea para la iglesia, sea aquello que nos puede compartir, y a la luz también de las intervenciones y los comentarios que hemos recibido. Como les repito, si alguien tiene algún comentario, si alguien nos quiere contactar después de esta sesión, nos puede seguir escribiendo al chat de esta sesión o nos puede escribir al email de institutosacerdos@upra.org. Pido la palabra al padre Enrique Tapia, que nos ilustre un poco su experiencia sobre la escritura, los estudios, la experiencia de este libro.
Gracias, Padre Luis. Bien, pues este libro es fruto de, obviamente, ¿no?, de varios años de estudio, de investigación, de trabajo y también pues, de la experiencia pastoral que he podido tener en varios años trabajando con seminaristas, con novicios y también con otras personas, también mujeres que buscan su camino en la vida, ¿no?, su vocación. Yo sobre todo quería agradecer en este momento, y ayer me ponía a pensar las personas a las que quería agradecer y la verdad que son más de las que pensaba en un inicio. Entonces voy a citar algunas y por no hacerlo demasiado largo, siempre pues queda alguien fuera, ¿no? Obviamente agradecer en primer lugar a Dios, que es el origen y el dador de todo bien y que me ha permitido pues el tiempo y las capacidades para poder escribir este estudio, ¿no?, este libro. Gracias también a la Iglesia y pongo nombres y apellidos. En primer lugar, gracias a la Iglesia a través del Papa Benedicto XVI, que en el año 2012 pues, nombró doctor de la Iglesia a Juan de Ávila, y ese fue uno de los primeros momentos. Padre Luis me preguntaba, ¿no?, cómo hizo este estudio. Bueno, pues en ese momento que fue nombrado doctor de la Iglesia, yo dije, ¿quién es San Juan de Ávila? Yo no lo conozco. Curiosamente era un santo desconocido para mí. Entonces me empecé a interesar por su persona y por su obra. Agradezco mucho a Monseñor Jorge Patrón Wong, secretario de la Congregación para el Clero, por todo su apoyo y amistad en estos últimos años que estoy trabajando en Roma. Agradezco a la Legión de Cristo y a mis superiores que me han animado y apoyado en la realización de este estudio y esta investigación. También al padre Antonio Rivero, también en aquellos años 2012, él había hecho también una tesis, la acababa de terminar, de defender sobre San Juan de Ávila, y pues su ejemplo también me animó, ¿no?, a lanzarme a esta piscina. Por supuesto, los directores de mi investigación, el padre Juan Pablo Ledesma y después el padre François-Marie Letel, que son profesores o fueron profesores en este Ateneo. Un especial agradecimiento a Monseñor Juan Esquerda Bifet por su apoyo incondicional y tan motivador en todos estos años, caminando juntos de la mano de Juan de Ávila. Gracias también pues, a todos los novicios, seminaristas y jóvenes, otros jóvenes, hombres y mujeres, a los que he intentado servir y espero ayudar en su discernimiento vocacional. Por supuesto, gracias a San Juan de Ávila, que aunque a distancia de 500 años, pues me ha enseñado mucho. Y como decía Monseñor Esquerda, y respondiendo también al padre Luis, pues ¿qué podemos aprender de este hombre? ¿Qué frutos he sacado yo de este estudio, de esta investigación? La verdad que muchas cosas, muchas cosas. Para mí fue un descubrimiento muy grande, un aprendizaje enorme sobre el discernimiento, sobre la vocación y sobre muchos otros temas. En concreto, del tema del discernimiento vocacional, bueno, pues Juan de Ávila nos recuerda la grandísima dignidad que tiene la vocación sacerdotal o religiosa. También habla mucho de la vida consagrada, de la vida religiosa, de monjas. En el libro, por supuesto, que hablo la mayor parte de la vocación sacerdotal, pero también sirve todo lo que se dice para las vocaciones a la vida religiosa, consagrada o incluso matrimonial, ¿no?, o laical. Todos son vocaciones. Entonces, pues me llamó mucho la atención cómo habla de la grandeza, de la altura de la vocación sacerdotal y de la vocación religiosa. También la importancia de la oración. Ya Monseñor Patrón pues ponía ese texto, ¿no?,
insistiendo en la misión del sacerdote, pues la oración y la caridad, ¿no? Principalmente. También mucha insistencia en la libertad. Estamos hablando del siglo XVI, parecería que es un tema, la libertad, muy actual del siglo XX, pero pues ya Juan de Ávila insistía mucho, ¿no?, en que para ser sacerdote o religiosa uno lo tenía que hacer libremente, ¿no? Y critica mucho las personas que no se acercan con esa libertad o con esa pureza de intención, ¿no?, que también Monseñor Patrón y Monseñor Esquerda nos han recordado, la rectitud de intención. La madurez humana, como Monseñor Patrón hacía referencia también. En fin, hay muchos aprendizajes y muchos frutos. Finalmente, pues agradezco mucho a mi familia, especialmente a mis padres y a mi hermana, por su apoyo incondicional también. Y al padre José Oyarzún, rector de este Ateneo, por la idea de hacer esta presentación, y a todas las personas que han trabajado para que fuera posible, María Chiara, Massimiliano y todas las personas que se han visto involucradas y han trabajado para que esto fuera posible. Pues muchas gracias de corazón y bueno, al que esté interesado, animarle a leer este libro, que obviamente, como todos, pues tendrá partes más interesantes, otras menos, pero bueno, siempre se puede sacar un fruto de él. Muchas gracias. Agradecemos al padre Enrique Tapia por esta, digamos, presentación, agradecimiento y experiencia de su libro. Y yo simplemente les quiero invitar a seguir conectados. Vamos a tratar de mantener nuestra presencia del Instituto Sacerdos en línea. Entonces les quiero invitar a seguir consultando nuestra página. En breve, ya está anunciado, tendremos una introducción al curso sobre el exorcismo. Hago una anotación. Este curso es una introducción al curso del exorcismo. No es propiamente el curso que hemos tenido durante muchos años en modo presencial. Aquel se llama curso de exorcismo y oración de liberación. Este curso que vamos a presentar en marzo es el curso solamente de introducción para aquellas personas que desean tener un mayor conocimiento. Y dado que, pues, lamentablemente la pandemia continúa, vamos a tener algunas otras opciones en breve vamos a presentar en nuestra página web. Nuestra página se está renovando y esperamos darles un mejor acompañamiento a todos los sacerdotes que a lo largo de casi 20 años han estado siguiendo el Instituto Sacerdos y los diversos cursos. Vamos a tratar de dar material en línea de tal modo que pues sigamos haciendo una comunidad de sacerdotes, una comunidad en camino en busca de la santificación y en busca de santificar al pueblo que Dios nos ha confiado. Agradecemos muchísimo. Muy buenos días para quien nos está viendo en Latinoamérica. Muy buenas tardes para los que están en Europa.